Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el origen genético de los guanches. Los guanches son eh, los nativos en las Islas Canarias, exactamente al sur de España, viendo al sur frente a las costas africanas. Sucede que hay un estudio genético que revela la historia compleja sobre la colonización de las Islas Canarias, o sea, los primeros hombres que entran a las Islas Canarias. Vamos a ver acá, vamos a ver. Ah, aquí está. Esta es la reconstrucción del rostro de una famosa momia guanche. Es el nombre de los nativos, ¿no? Se dice guanches. Del barranco de Jerques, que le dicen el Jacinto, le dicen en esa zona. Este es un hombre guanche de alta clase social que vivió en Tenerife hace 800 años. Así es como reconstruyeron su rostro. La ocupación de las Islas Canarias tenía más de un milenio de historia antes de la llegada de los conquistadores castellanos y de que Colón se lanzase desde ahí, porque fue conquistado por el reino de Castilla y también, y después de eso Cristóbal Colón pues va ahí, eh, va a hacer ¿cómo se llama? Su transbordo, ¿no? Perdón, no es transbordo, sino que se estaciona ahí con sus barcos, ¿no? Ah, sí, un puesto ahí de avanzada. Se volvieron estas Islas Canarias. Sí, hasta el día de hoy creo que hay una fiesta, creo que es una fiesta que le dicen que es bonita, se llama la Fiesta de los Indianos. Hay que ir con ropa blanca porque te van a llenar de harina, talco, ¿no? Es una fiesta, ¿no? Te llenan de talco, ¿no? Te untan el talco como una fiesta porque se hacía eso a los españoles, a los castellanos, que iban a colonizar América. Hacían hacían una parada en las Islas Canarias y los guanches, los canarios, los habitantes de la isla, que ya estaba integrada a la corona de Castilla, pues, te saludaban y te despedían echándote harina y talco para la buena suerte. O sea, la gente era untada de blanco, entonces la gente iba con ropas claras, ¿no? Hasta el día de hoy se celebra esa fiesta, la fiesta de los indianos se llama, así, la fiesta de los indianos, se celebra más o menos por San Valentín, por ahí se celebra, ¿no? Dicen que es muy bonita la fiesta, muy bonita. Bueno, entonces, acá tenemos esto, un estudio genético, ¿no? Revela la historia compleja sobre la colonización de las Islas Canarias. Sí. Sucede que esta zona era un camino incierto hacia las Indias, por una ruta virgen y desconocida para Cristóbal Colón. Los hallazgos arqueológicos y la data de radiocarbono ha desvelado que el archipiélago fue poblado por primera vez entre los siglos II y V después de Cristo por los grupos procedentes del norte de África. Pero las conexiones de las comunidades aborígenes con la costa continental fueron muy limitadas hasta la aparición de los marinos europeos. O sea, fue bastante limitado. Una vez que se quedaron en la isla, se quedaron encapsulados ahí. Ya no hubo mucha interacción con la gente del continente, se quedaron encapsulados. Esa historia prehispánica de las Canarias es una caja de enigmas y sorpresas desde las famosas momias guanches que las estás viendo acá, hasta una práctica sistémica de violencia a pesar de no disponer de armas metálicas. Estaban en la edad de piedra, era piedra y madera, esas eran sus armas. No tenían armas metálicas, no tenían nada de eso. Estaban en la edad de piedra, ¿eh? Bueno, no tenían espadas, nada de eso. Bueno, sucede que un nuevo estudio científico ha logrado desentrañar el puzzle genético de estas poblaciones indígenas. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Han logrado secuenciar el genoma de 40 personas identificados en 23 yacimientos de las 7 islas, ¿eh? Las 7 islas Canarias son Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Esta es la momia. Abarcan 1.300 años de historia estos datos, estos genes, desde el siglo III al siglo XVI. Ay, la historia prehispánica, ¿no? Siglo III al siglo XVI.
Es un análisis de ADN de antiguos pobladores del archipiélago más completo que se realiza hasta el día de hoy. Una de las principales conclusiones es que los aborígenes canarios eran pueblos muy similares genéticamente a los que habitaron la zona actual de Marruecos hace 5.000 años en el Neolítico y se quedaron, eran de la edad de piedra de los agricultores. Ahí está. O sea, ellos descendían de esos agricultores del Neolítico, de la Edad de Piedra, o sea, agricultores que vivían en Marruecos. Ellos provenían también de ahí. Su genética era muy parecida, o sea, era un, un trozo, era un pedazo de Neolítico africano suspendido en el tiempo, en esta isla. Se había congelado en el tiempo el Neolítico africano en esa isla, en las Islas Canarias. Está congelado en el tiempo. Porque después del año 5000 antes de Cristo vienen otros pueblos, vienen los Sanjás, los Senjasa, los Shemya, los Masurras, los Anjaya, los Anjaya, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque tiene varias pronunciaciones, ¿no? De uno de los Senyasa, los Senyas, los Semovíes, los Senyas, vienen los argelinos, de los Marrazas, los Marrusas, ¿no? ¿Cómo se llama ese pueblo? Vienen los marroquíes. Y de los Anjaya vienen los mauritanos. Y una rama de los Anjaya se queda en lo que no logra constituir un estado. Y es lo que se llama el Sahara Occidental, que después fue eh, anexada por Marruecos, ¿no? Por un problema diplomático, así anexado así a lo prepo, ¿no? Y justamente apareció una guerrilla de terroristas llamada Frente Polisario, que hace creer que representa a los saharauis, ¿no? ¿Verdad? No, no son saharauis, es un nombre convencional que le han creado. Eran estos bereberes, ¿no? Pero los bereberes surgen después. Estas ramas bereberes que forman estos tres pueblos, estos tres países y esta zona del Sahara Occidental, esa zona que no se logró constituir en un país, que era una zona pues bastante extrema. No se podía hacer un país ahí, ni los españoles pudieron hacerlo. Eh, esa zona se proviene de esos pueblos que surgieron, que vinieron después, no vienen del Neolítico, no, no vienen del Neolítico esos pueblos. Esos son los pueblos neolíticos son los que se quedaron en la isla Canaria. Después vienen estos otros pueblos y forman estas naciones y esos estados fallidos como el Estado Occidental que ya ha sido anexada por Marruecos. Bueno, entonces, los genomas de estas 4 decenas de personas han sido comparados con los datos obtenidos en 3 yacimientos del norte de África. Aquí está el estudio, ¿no? Muestran que estas comunidades quedaron aisladas en sus respectivas islas. O sea, no solamente se quedaron aisladas en el archipiélago, sino que cada isla también terminó aislando a estas personas de las otras islas. También se aislaron estos inmigrantes se aislaron en las Islas Canarias y cada isla canaria terminó siendo una isla respecto a la otra. Se terminó aislando de la otra isla. La gente de esta isla se aislaba de la otra isla. Ya fue un aislamiento pues bastante extremo, casi sin contacto con el exterior hasta la llegada de los primeros europeos en el siglo XIV. Canarias es una ventana para radiografiar el pasado del norte de África en los siglos anteriores a la conquista árabe del siglo VII. Solo cazadores-recolectores y los primeros agricultores de Marruecos habían sido estudiados empleando técnicas paleogenómicas, lo que dificulta la comprensión de esta historia desde neolíticos a la antigüedad. Ahora, ahí está. Bueno, sucede que el análisis del laboratorio ha revelado que la población indígena de las Islas Canarias se caracteriza por la mezcla de componentes de norteafricanos ancestrales y los europeos como resultado de la migración de los primeros agricultores de Europa al norte de África. A estos agricultores de Europa, ¿no? Los primeros agricultores de Europa pues son los anatolios. Estos anatolios también sufren modificaciones en la zona de África y llegan hasta, hasta las Canarias.
La composición genética de los aborígenes muestra señales de otros flujos migratorios de origen subsahariano, ¿no? O sea, los negritos de la selva, algo así, subsahariano, y un cuarto linaje, o sea, que responde al movimiento de las poblaciones mediterráneas durante la Edad de Bronce o la Edad de Hierro hacia el sur. Ahí está, la edad de los metales, ¿no? O sea, primero de los primeros campesinos que surgen de Anatolia, también los españoles, ¿no? Que surgen ya en la edad moderna, ¿no? Bueno, este, esta otra rama, ¿no? De, otra rama de esos, ese cuarto linaje, o sea, de los agricultores de Europa, ¿no? O sea, primero vienen ellos, vienen los campesinos del Neolítico, que son los de Anatolia, los primeros campesinos. Sabemos dónde se originó la agricultura y cómo se expandió, ¿no? Bueno, después vienen los subsaharianos, ¿no? O sea, los negritos, se puede decir, que están hasta al sur del Sahara, ¿no? Y después vienen los mediterráneos, los que aparecen durante ya la edad de bronce, la edad de hierro, que bajan al sur. O sea, los romanos. Puede ser, sí, puede ser los romanos, ¿no? La gente mediterránea de la época romana. Sí, esa época, ¿no? Sí, y aún antes de la época romana, ¿no? La época de los etruscos, ¿no? De esa época. Etruscos, los de Largar, ¿no? Que ya hemos hablado de eso, ellos, ¿no? Y le siguen los romanos, ¿no? Y después ya vienen los españoles. Aquí está. Bueno, acá lo tienes. Aquí están las Islas Canarias. Aquí, aquí está toda la investigación resumido en este gráfico. Vamos a verlo acá, vamos a verlo acá. Ujú. Aquí lo tienes. Bueno, vamos a verlo. Los investigadores han observado diferencias significativas entre las islas. Puedes verlo acá. ¿Ves cómo son de diferentes colores, no? Esas son las diferencias de estas islas. Acá puedes ver las islas, ¿ya? Aquí están los nombres de las islas y lo vamos a analizar ahorita. Los habitantes de las tres más cercanas al continente, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, presentan una mayor contribución genética al componente asociado a poblaciones prehistóricas europeas. Mientras que las islas más occidentales, El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife, mostraban una aportación del componente prehistórico del norte de África. Ahí está. Estos datos sacan a la luz un modelo de colonización más complejo del que se planteaba hasta ahora. El impacto de las migraciones neolíticas europeas en el norte de África no fue homogéneo. Ese resultado Este resultado se puede explicar de dos formas, o bien las migraciones humanas que afectaron aquí al archipiélago fueron asimétricas, con algunas arribadas, llegando solo a una, o bien las poblaciones que colonizaron las islas orientales y occidentales procedían de regiones diferentes del norte de África. Por eso vemos la diferencia genética que hay. Aquí está. Aquí. Esa es la diferencia que se ve acá. O sea, de repente vino una oleada, después hubo una modificación en el continente genética, una modificación genética, y vino la otra oleada ya modificada, y ahí vino después otra oleada también modificada, y es lo que vemos acá. Bueno, estas diferencias entre las islas orientales y occidentales parecen haber existido desde el comienzo de la colonización de los aborígenes, por parte de los aborígenes. Desde el comienzo que los aborígenes entran a la isla, ya existían estas diferencias, manteniéndose sin cambios a lo largo del tiempo. O sea, cada uno de ellos fue encapsulado en su isla. Esto es importante porque determina que si existieron migraciones asimétricas entre las dos regiones, tuvieron que ocurrir al inicio del periodo de la colonización por parte de los aborígenes. La conclusión del estudio viene a confirmar una serie
una serie de indicios que ya existían y sugerían la existencia de ciertas diferencias entre pobladores de las islas orientales y los pobladores de las islas occidentales, como lo que sucede en temas como la mayor variedad de las inscripciones en alfabeto líbico bereber, que es un alfabeto de ellos, en las primeras en las orientales, o sea, las que están más pegadas al continente, hay inscripciones líbico-bereber. Los bereberes son los que surgen después, ¿eh? Surgen después. Esto. También hay la presencia en una sola isla, en Gran Canaria, de un árbol importado, la higuera. O sea, la Gran Canaria, en esta isla, hay una higuera. Hay higueras. Pero la higuera no es nativa de la isla, es importada. Alguien la trajo ahí. O uno de esos miembros de la edad de hierro, ¿no? La de bronce, la de hierro, no está allá. Pero alguien la trajo ahí. Bueno, vamos a ver acá más. Bueno, aquí están las secuenciaciones, ¿no? Cada rayita es una persona y lo agrupan según, pues, según la similitud, ¿no? Y termina saliendo así, que esa similitud también tiene que ver con el lugar donde han conseguido la muestra, donde estaban esos cuerpos. Esa o sea, la similitud tiene mucho que ver. La similitud genética tiene que ver mucho con la isla donde estaban, ¿no? Con el tiempo donde estaban. Bueno, esta investigación aporta pruebas de insularidad, que esta insularidad se acabó expresando en el ADN de los pueblos de las 7 islas, pero fue en las más pequeñas, con menos recursos, aquí la tenés, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, donde más se aprecia una baja diversidad genética. Sí, ahí está, El Hierro, ahí está, La Gomera, ahí está, ¿ves? Una baja diversidad genética. Esto se puede explicar por el fuerte aislamiento, dando lugar a la reducción del tamaño efectivo de su población, descartando así la posibilidad de que hubiera migración frecuente hacia estas islas. Bueno, la Gran Canaria, Tenerife o La Palma, que lo estoy haciendo acá, Canaria, Tenerife y La Palma, pudieron sostener como entre 30.000 y 60.000 personas, mientras que las condiciones de las demás islas mm, hicieron que su censo de habitantes antes de la conquista fuera entre 1.000 y 3.000 personas, o sea, pocos. El uso combinado de datos de ADN antiguo y radiocarbono 14 ha permitido estimar que la población de la isla del Hierro, es acá, el Hierro, la más pequeña de Canarias, sufrió una importante reducción en torno al siglo IX, coincidiendo con un periodo de inestabilidad climática. Teniendo en cuenta que el Hierro es la isla con menos recursos, con recursos más limitados, los cambios de temperatura y lluvias que se produjeron durante el siglo IX pudieron haber afectado la disponibilidad de estos recursos y la producción de cultivos, lo que provocó una enorme mortandad. En cambio, ese fenómeno no se observa en Tenerife y Gran Canaria, que son las islas de mayor tamaño y por lo tanto que albergan más recursos, lo que permitió que sus poblaciones pudieran adaptarse y resistir este periodo de inestabilidad climática, sequía. La isla más pequeña era la que más padecía. ¿Me entiendes? ¿Por qué quieren agruparnos en ciudades pequeñas, no? Para que sean más vulnerables y más controlables. Más vulnerable, más controlable. Más pequeña la ciudad, más vulnerable y más controlable. La isla más chiquita era la que padecía más por los fenómenos. Por lo tanto, la gente tenía que hacer cosas para hablar a sus dioses, sacrificar a sus dioses, ¿no? La isla más pequeña tiene esa situación. Es como Fuga en el siglo XXIII, ¿no? La ciudad del domo, ¿no? Tenían que estar sacrificando constantemente para
a su gente cada vez que cumplían 33 años para que haya más recursos para todos, ¿no? Y lo hacían ver como si hubieran ganado un boleto al otro mundo, ¿no? Al paraíso, ¿no? Y ¿no? Los ascendían en plena ceremonia pública, ¿no? A través de un rayo y los hacían, y los pulverizaban, ¿no? Y le hacían creer a la gente que no estaban pulverizados, sino que habían pasado al nuevo mundo, al cielo, que era una especie de cielo cósmico, para que vivan completamente bien, ¿no? Así, bueno, entonces acá podemos ver esa similitud, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, esta es la investigación. Pero esto, lo que han hecho acá, han hecho todo el árbol genealógico, ¿no? El árbol genético de estas poblaciones. La han puesto acá. Como verás, todo viene del mismo, ¿no? Entonces, esto sería todo. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.